Hola amigos del arte de la ficción. Continuando con la serie de videos, libros de cuentos de escritores peruanos menores de 40 años, en esta oportunidad tenemos a Los sacrificios de la carne, de Yemi Tineo Mulatillo, premio José Watanabe Varas del año 2021. Un libro de cuentos que funciona mejor como novela corta, ya que cada cuento tiene relación con el anterior. Y eso podría convertirlo en un capítulo. Cada cuento vendría a ser un capítulo. Y lo primero que llama la atención de este libro es el tipo de narración. Tineo ha utilizado las técnicas narrativas de guión cinematográfico, que consiste en suprimir los guiones de diálogo y los verbos de habla o verba dicendi, logrando una mayor interpretación del lector al tener él que completar la información. Para esto le doy un ejemplo. Un policía persiguiendo a un ladrón. Alto ahí, disparó 2 veces al aire. Aquí observamos que el narrador no nos está diciendo quién dijo alto ahí, pero se supone que es el policía quien lo dice y también quien dispara al aire. Aquí entra a tallar el aspecto cultural del lector, y cuando la técnica no está sometida al aspecto cultural, entonces entra a tallar la cercanía de la acción con el personaje. Como dije, esta es una técnica de guión cinematográfico aplicada a la narrativa. Y el autor, Yemi Tineo, maneja esta técnica de forma impecable. Otra cosa que llamó mi atención es su falta de barroquismo en el lenguaje. Y esto es porque los hechos del libro suceden en la selva. La selva de Yemi Tineo es casi desértica. No parece que los personajes estuvieran en la selva, pero están en la selva. ¿Cómo logra esto el autor? Pues por mínimas referencias, las frutas que comen los niños, la presencia del río, la falta de modernidad, la vestimenta o la falta de vestimenta y la precariedad en que viven los personajes. El autor pudo haberse dejado seducir por el clásico barroquismo selvático al cual estamos acostumbrados, pero no, su selva es estéril, yerma, y su lenguaje es austero. Así que Tineo no se va por la retórica mesurada y sin sentido, sino que opta por la palabra adecuada y la oración precisa. Así que estamos ante la historia de unos pobladores de Zapote, población que en su mayoría son parte de una secta religiosa. En el libro no se dice a qué tipo de secta pertenecen, pero sus vidas se rigen según los dictámenes de su pastor y guía espiritual. Los personajes principales en la primera parte del libro son Moisés y David, niños que entran en la edad de la pubertad y que empiezan a tener fantasías sexuales con unas jóvenes a las que llaman las Fey. Este nombre, las Fey, proviene de la cantante mexicana Fey y de una canción que estuvo de moda en los años 90. La segunda parte del libro tiene como protagonistas a Sonia, Esther y Génesis, los ancianos Josué y Shego y un grupo de niños llamados los Tocados. En esta segunda parte, Sonia, Esther y Génesis comparten al anciano Josué como marido, puesto que a los hombres jóvenes se los han llevado un grupo guerrillero llamado los Pelones. Los niños que nacen de esta unión entre ancianos y jóvenes mujeres se les llamarán los Tocados. Un grupo de infantes que causan destrozos, golpizas y un asesinato en la población de Zapote. El tiempo ha sido alterado por el autor, así que los hechos narrados en la segunda parte del libro son previos a los hechos de la primera parte. Y mientras que la primera parte son narrados por Moisés, la segunda parte es narrado por un narrador objetivo y por la intervención de múltiples voces provenientes de los pobladores de Zapote.
En las historias del libro se resalta el fanatismo religioso de hombres y mujeres, el sometimiento y el deseo descarnado. También hay un uso de humor escatológico y un gusto por la coprofilia en los personajes. Y esto es así porque Tineo ha reducido a sus personajes a un primitivismo a finales del siglo XX. Si los personajes no están rezando, comiendo, están teniendo sexo o defecando, no más. Y eso es clave para lo siguiente. La sumatoria de esta narración de estilo de guión cinematográfico, más su lenguaje escueto, el paisaje estéril y la reducción de necesidades humanas, la subsistencia, el sexo y la fe, le dan a la obra un carácter minimalista. 2 puntos más. No hay un trabajo simbólico de los nombres de los personajes. Me hubiese gustado que lo hubiera. Moisés, David, Génesis, Esther, etc. ¿No? Son nombres muy simbólicos, pero no se trabaja eso. En ese punto de los nombres, creo que el autor tendió más para el realismo, ¿no? En una secta religiosa se suele colocar nombres bíblicos, creo que esa es la razón. Pero sí hay un acercamiento a lo real maravilloso, sobre todo en la segunda parte del libro, con el matrimonio entre ancianos y jóvenes mujeres y el nacimiento de los tocados. Esa parte de real maravilloso creo que está muy bien lograda. Ahora bien, el cuento o capítulo más flojo del libro es el primero, lo que me pareció extraño porque todo cuentario debe iniciar con un mejor cuento para enganchar al lector. No obstante, los cuentos van mejorando y el ritmo es veloz, muy dinámico. La técnica de guión cinematográfico es muy útil aquí. El libro se lee de forma tan rápida que lo lees en un par de horas y lo que te queda en el recuerdo es el libro en su conjunto. No hay un cuento que destaque, tampoco hay un pasaje que destaque. El libro se aprecia como una novela corta, correctamente escrita, sin altos ni bajos, muy bien balanceado. Así que yo le doy 3 plumas de 5. Estamos ante un autor que va por buen camino. Me encantaría leer a Tineo con esta técnica de narrativa cinematográfica, no sé, por ejemplo, una novela negra en la selva, que no es la selva, pero que sí es la selva. Bueno, esto fue un programa dedicado a los sacrificios de la carne de Yemi Tineo Mulatillo. Conmigo será hasta el próximo programa. Chao. Eres azúcar amargo, maldita embustera.